Emilio, al inicio vos nombraste la importancia que tuvo la discusión sobre China. ¿Podés contarnos cómo? Sí, es muy difícil en unos pocos minutos explicar una discusión que llevó horas en la conferencia. Esta fue preparada por un importante documento que hizo nuestro compañero Juan Chingo, que es colaborador habitual del Izquierda Diario y que reside en Europa, donde intentamos asir un fenómeno que todas las corrientes marxistas del mundo están tratando de definir. Es muy difícil dar cuenta de una nación que en el año 1949 recién se pudo sacar de encima los distintos imperialismos occidentales que la habían colonizado y logró la unidad nacional y logró efectivamente luchar contra el imperialismo, luchar contra las hambrunas que diezmaban la población y volver a tener a su población mínimamente alimentada, y que luego de un desarrollo de 20-30 años de socialismo en un solo país, bajo la dirección de Mao Zedong y sus seguidores, se abrió hace 20 años al capital internacional y se transformó en una contratendencia a la situación de estancamiento secular que hablaba antes, que tiene el capitalismo internacional. Jugó un gran rol reaccionario esa apertura porque la mano de obra barata de China hizo bajar los salarios de los trabajadores en todo el mundo. Aún hoy, China, que es un país que tiene un desarrollo importantísimo, contiene enormes contradicciones. Por ejemplo, el hecho de que la mitad de su población todavía es campesina, que gana 100 o 200 dólares por mes, y a veces menos y por año. Entonces, con zonas en la costa este enormemente desarrolladas y que son grandes maquinarias de exportación para Estados Unidos y para todo el mundo, de productos de distinta tecnología y calidad. Entonces, para ver algunas de las contradicciones, por un lado, tiene un Producto Bruto Interno que ya alcanza, inclusive sobrepasa en algo al de Estados Unidos, alrededor de 15 billones de dólares, pero por otra parte, su Producto Bruto per cápita, es decir, dividido por los 1.200 millones de chinos, es alrededor de 6.800 dólares, que está lejísimo a los 40, 50.000 dólares que cobra, que es el promedio en los países centrales. Entonces, está lleno de contradicciones. Es decir, no es un país que tenga ni por casualidad, aunque es el segundo presupuesto militar del mundo, el presupuesto militar de Estados Unidos, que está armado hasta los dientes con bombas nucleares. Es decir, es un país que está avanzando en el extranjero, sobre todo en Latinoamérica y África, pero también está entrando relativamente en Europa en la medida que lo permiten y hasta en los Estados Unidos. Entonces es un fenómeno enormemente contradictorio de atraso y adelanto. Es decir, por un lado es lo que podríamos llamar un país de desarrollo burgués retrasado, como era Rusia a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, donde era un país que tenía un proletariado muy fuerte, pero 100 millones de campesinos analfabetos. Es decir, por eso se lo llamaban un país de desarrollo burgués retrasado. Los principales capitales eran franceses. Hoy China tiene una enorme cantidad de capitales que vienen de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera, etcétera. Se está constituyendo una burguesía china en la restauración del capitalismo, dirigida por un partido comunista que, oximorón de los oximorones, es el que dirige el proceso de intentar transformar a China en un nuevo país imperialista. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos definido en la conferencia que es una formación social contradictoria, transitoria, que por un lado tiene rasgos de país de desarrollo burgués retrasado, y por otra parte en sus industrias más modernas, en la inversión que hace en ciencia y tecnología, en el comercio que hace con Latinoamérica, con África e inclusive con otros lugares del mundo, tiene también rasgos imperialistas. La gran discusión
estamos tratando de llegar a una síntesis y vamos a abrir una discusión que va a durar al menos un año. En la conferencia hubo 3 o 4 ponencias que complementaban y a veces disentían con la ponencia central, por eso lo que hemos dicho es tomar un año y sacar una revista donde profundicemos la discusión sobre China en el próximo periodo. Es que es muy difícil que ese país, por la importancia que tiene en la escena internacional, pueda transformarse en un país imperialista de segundo orden. Es decir, no puede ser un país de primer orden, porque se lo impiden las restricciones que le pone todo el mundo occidental, y tampoco se puede transformar uno de segundo orden, es decir, como son países imperialistas menores, como puede ser España o Grecia en Europa, que por su peso económico y demográfico desafía objetivamente, quiero o no, el poder mundial de los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, al mismo tiempo que hemos denunciado ya, nuestros parlamentarios han denunciado los rasgos coloniales que tiene las inversiones imperialistas de China en nuestro país o en toda Latinoamérica, o sea que tiene fuertes rasgos imperialistas, al mismo tiempo creemos que es muy difícil que pueda tener un desarrollo pacífico a transformarse en un hegemón que reemplace a los Estados Unidos sin atravesar fuertes crisis económicas, políticas, con la unificación que le da el Partido Comunista, que es muy débil, sin tener que pasar, digo, por esas crisis y sin tener que pasar o por guerras por procuración o por guerras generales para transformarse en las próximas décadas un nuevo hegemón. O sea que nosotros los definimos como una formación transitoria entre un país de desarrollo burgués retrasado con algunos rasgos imperialistas, pero que todavía no ha dicho la historia si se va a hundir en ese proceso de transformación o se va a transformar en una potencia que va a desafiar el orden mundial. Lo que estamos casi seguros, siguiendo un análisis marxista, que es muy difícil que esto se haga pacíficamente. Va a estar rodeado de procesos convulsivos y quizá guerras como han tenido todas aquellas hegemonías que han intentado ser desafiadas, que en la historia han desafiado las hegemonías centrales. Esto ha sido la clave de la discusión. Es muy difícil decirlo así en una entrevista como la que están haciendo ustedes, por eso llamo a que lean un dossier que vamos a dedicar entero en la próxima revista Estrategia Internacional a discutir el carácter de China, sus rasgos contradictorios, con distintas posiciones. Han intervenido parte del compañero Chingo, la compañera Paula Vaz, el compañero Esteban Mercatante y Pablo Anino, que son economistas de nuestra organización, y muchos compañeros de otras organizaciones del FT que creemos que nos van a permitir acercarnos mejor al fenómeno y tener política. Partimos de denunciar, repito, la política colonial que imponen a países como el nuestro, con tratados secretos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, definir qué tipo de fenómeno es, no se puede definir con una sola palabra, con un sí, sí o con un no, no. Eso es la clave de lo que se discutió en la conferencia y por eso vamos a seguir esta discusión teórico-política que hace al desarrollo del marxismo en todo el mundo y a qué visión tenemos de ese acontecimiento. Eso es esencialmente lo que puedo decir en breve síntesis de cómo fue la discusión sobre China. Y Emilio, cambiando un poco de tema, una de las resoluciones importantes de la conferencia fue ratificar, digamos, la política que había votado la octava conferencia, la conferencia anterior del FT, que es impulsar un movimiento por una internacional de la Revolución Socialista, que para nosotros es la Cuarta Internacional, pero bueno, te quería preguntar cuáles fueron las discusiones principales en ese punto y qué balance se hizo, digamos, alrededor de la política del MIRSI en el periodo que pasó. Efectivamente, como dije al principio de esta entrevista, la fracción trotskista Cuarta Internacional se hizo en un momento defensivo de restauración neoliberal para defender las conquistas ideológicas y políticas del movimiento obrero y del marxismo amenazadas por esta ofensiva restauracionista. Hoy, como vemos, hay una nueva situación y se plantean tareas más ofensivas. La tarea más ofensiva que se plantea es que la reconstrucción de esa internacional no la vamos a hacer solo. La primera internacional fue un acuerdo entre anarquistas y marxistas. La segunda internacional fue la emergencia de grandes partidos socialdemócratas en todo el mundo que se expresaban en la arena electoral y ganando los sindicatos. La tercera internacional fue la expresión del gran proceso de la Revolución Rusa, que se extendió a toda Europa y fue derrotada y terminó con el ascenso del fascismo y la
Segunda Guerra Mundial. La Cuarta Internacional fue proclamada y nunca construida. Entonces no creemos que nuestra corriente solamente va a construir ese fabuloso movimiento que se necesita para crear una internacional de los trabajadores basada en el marxismo revolucionario. Por lo tanto, valoramos como muy positivo todo el trabajo que hicimos en común en el Congreso de NPA con la izquierda del Secretariado Unificado. Creo que somos la corriente de Latinoamérica que más trabajo en común intenta hacer con compañeros disidentes de otras organizaciones que van hacia la izquierda, y no vemos todavía grandes sectores de trabajadores que se inclinen a tomar esa tarea como tarea propia, pero estamos abiertos a que todos los procesos de trabajadores que estamos viendo en Latinoamérica y en todos lados del mundo empiecen a discutir no solamente el enfrentamiento a su propio Estado, sino que vean en los otros trabajadores sus hermanos de clase para las difíciles tareas que tienen. En ese sentido, hacemos una evaluación positiva, que es lo máximo que podemos sacar en el desarrollo que ha tenido la izquierda trotskista internacional, pero que esta política recién comienza y que tiene muchas posibilidades hacia el futuro. Por eso le hemos ratificado que no nos queremos quedar con nuestra organización primigenia, sino que nos queremos fundir, como planteo, fusionar con lo mejor que dé la clase trabajadora, la experiencia más avanzada, y la izquierda trotskista, no solo a nivel nacional, sino a nivel del continente y a nivel de todo el mundo. Es decir, eso es la esencia de lo que hemos discutido sobre el desarrollo de lo que se llama MIRCI, para el cual sacamos un documento programático en la 8ª conferencia y que hemos ratificado ahora y lo seguiremos ampliando con las lecciones de la lucha de clase del último periodo. Bueno, gracias Emilio. Gracias Daniel. a ustedes, y espero que haya servido para entender, aunque sea sumariamente, lo que se discutió en la conferencia. Vamos a sacar los documentos, así que los compañeros que quieran profundizar podrán profundizar en los propios documentos.